El libro de Nahum es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento de la Biblia, clasificado entre los profetas menores debido a su brevedad, no por su importancia. Su mensaje principal gira en torno a la profecía del juicio de Dios contra la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, que en su tiempo era conocida por su crueldad y opresión. Autor y contexto. Autor, el profeta Nahum, cuyo nombre significa consolación o consuelo. Se sabe poco sobre él, pero se menciona que era de Elcos. No está claro dónde se encontraba exactamente esta ciudad, pero algunos estudiosos la sitúan en Galilea. Época: el libro se escribió probablemente entre los años 663 a.C. y 612 a.C. Estos límites se deducen porque Nahum menciona la caída de Tebas, no Amón, ocurrida en 663 a.C., y profetiza la caída de Nínive, que tuvo lugar en 612 a.C. Contexto histórico: Asiria, bajo el liderazgo de reyes como Sennacherib y Asurbanipal, fue un imperio dominante, pero también brutal, que oprimió a muchas naciones, incluido Israel. La caída de Nínive simboliza el juicio de Dios contra la opresión y la injusticia. Contenido del libro. El libro consta de 3 capítulos y se divide temáticamente de la siguiente manera. Capítulo 1. La majestuosidad de Dios y su juicio. Nahum describe el carácter de Dios como un juez justo, lleno de poder, paciencia, pero también de ira contra los malvados. Presenta a Dios como protector de los que confían en Él y destructor de los opresores. Capítulo 2. La profecía de la caída de Nínive. Describe de manera vívida cómo será la destrucción de Nínive, incluyendo imágenes de guerra, invasión y ruina total. Capítulo 3. El lamento por Nínive. Explica las razones del juicio, la violencia, la idolatría y la traición de Asiria. Compara a Nínive con Tebas, mostrando que ningún poder terrenal es invencible ante el juicio de Dios. Temas principales. La justicia de Dios. Nahum destaca que Dios no ignora la maldad y que es un juez justo que castiga a los opresores. El juicio divino. La caída de Nínive simboliza cómo Dios puede derribar incluso las potencias más grandes cuando se vuelven corruptas y crueles. La esperanza para los oprimidos. Para el pueblo de Dios, el juicio contra Nínive representa liberación y consuelo. Estilo y características literarias. Poesía. El libro está escrito en un estilo poético rico, con imágenes fuertes y descripciones vívidas de la naturaleza y la batalla. Simbolismo. Usa metáforas e imágenes poderosas para describir la ira de Dios, la batalla y la devastación. Importancia teológica. El libro de Nahum muestra cómo Dios actúa en la historia para traer justicia y defender a los oprimidos. También sirve como advertencia para las naciones y los individuos que viven en pecado, recordándoles que nadie escapa del juicio divino. Para los creyentes, es un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios frente a la injusticia. Contexto cultural e histórico. Nínive y su significado. Nínive era la ciudad capital del imperio asirio y un centro de poder militar, político y cultural. Se encontraba cerca del actual Mosul, en Irak. Su reputación era de crueldad y opresión. Los asirios eran conocidos por sus métodos brutales de conquista, que incluían deportaciones masivas, torturas y esclavitud. En el momento de la profecía de Nahum, Asiria estaba en la cúspide de su poder, pero su decadencia ya era inminente debido a la corrupción interna y a las alianzas de sus enemigos, babilonios y medos. Relación con otros libros bíblicos. Jonás. Este libro también se centra en Nínive, pero desde un enfoque diferente. Mientras Jonás relata el arrepentimiento temporal de Nínive después de la predicación del profeta, Nahum profetiza su destrucción final debido a que el arrepentimiento no perduró. Isaías y Sofonías. Estos profetas también mencionan a Asiria y a Nínive como símbolos del poder humano arrogante que desafía a Dios. Temas adicionales. El poder pasajero de los imperios humanos. Nínive representa la fragilidad de los reinos humanos cuando desafían a Dios. Aunque Asiria parecía invencible, su caída muestra que ningún imperio dura para siempre si está cimentado en la injusticia y la arrogancia.
La soberanía de Dios sobre las naciones. El libro recalca que Dios no solo es el Dios de Israel, sino el gobernante supremo de todas las naciones. Él juzga con justicia tanto a su pueblo como a las potencias extranjeras. El eco de la justicia escatológica. Aunque se refiere a un evento histórico específico, el juicio de Nínive anticipa el juicio final de Dios sobre toda la humanidad, un tema recurrente en la teología bíblica. Estructura literaria y estilo. Uso de imágenes naturales. Nahum utiliza elementos de la naturaleza para describir el poder de Dios, como tormentas, terremotos y el desbordamiento de ríos, Nahum 1, 4-6. Esto resalta que la creación misma responde al poder y la justicia de su creador. Ironía y sarcasmo. El libro emplea tonos sarcásticos al describir la inevitable caída de Nínive, lo que contrasta con su anterior orgullo y grandeza, Nahum 3, 8-10. Descripciones gráficas de la guerra. Las escenas de batalla, como los carros de guerra en las calles y el saqueo de la ciudad, Nahum 2, 3-10, son notablemente detalladas, pintando un cuadro vívido de la violencia que Nínive experimentaría. Perspectiva canónica. El propósito del juicio. Aunque el mensaje es de juicio, tiene un propósito redentor, consolar a los oprimidos y demostrar que Dios interviene en la historia para restaurar el orden moral. Preparación para la redención final. Nahum apunta hacia la obra de Dios en la historia, que culminará en el juicio final y la restauración de todas las cosas a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Mensaje relevante hoy. El llamado a la justicia. Las naciones, las comunidades y los individuos son responsables ante Dios por cómo tratan a los demás. La confianza en la justicia divina. En un mundo donde a menudo parece que los poderosos escapan del juicio, Nahum nos asegura que Dios no ignora la injusticia. Contexto geográfico y estratégico. Ubicación de Nínive. Nínive estaba estratégicamente situada en la ribera oriental del río Tigris, rodeada por murallas impresionantes que alcanzaban hasta 30 metros de altura. Además, la ciudad estaba protegida por un sistema complejo de canales y ríos que abastecían de agua y funcionaban como barreras defensivas. Esta posición geográfica hizo que Nínive pareciera invulnerable, pero Nahum profetiza que las aguas mismas contribuirían a su destrucción, Nahum 2:6, algo que la historia confirma, ya que la ciudad fue arrasada en parte por inundaciones. Economía de Nínive. La ciudad era un centro comercial próspero, con abundancia de riquezas derivadas del saqueo de otras naciones. Sin embargo, esta prosperidad basada en la opresión se convirtió en una de las razones de su condena, Nahum 3:1. Perspectiva política. El declive de Asiria. En los años previos a la caída de Nínive, el imperio asirio enfrentaba rebeliones internas y la amenaza de coaliciones externas, especialmente de los babilonios y medos. Nahum anticipa este colapso político y lo interpreta como un acto de la soberanía divina, mostrando cómo Dios utiliza los eventos históricos para cumplir sus propósitos. Crítica al abuso de poder. Asiria es un ejemplo de cómo el poder sin justicia y misericordia lleva a la ruina. Este mensaje se aplica tanto a líderes antiguos como modernos, mostrando que ninguna nación o gobierno está por encima del juicio divino. Dimensiones teológicas profundas. El Día del Señor. Nahum, como otros profetas, alude al Día del Señor, un concepto que se refiere tanto al juicio histórico, la caída de Nínive, como al juicio final de todas las naciones. En Nahum, este día es una advertencia y un consuelo: los malvados serán castigados, pero los fieles serán protegidos. El libro de Nahum no solo narra un juicio histórico, sino que resuena como un llamado atemporal a reflexionar sobre el carácter de Dios, la justicia y la confianza en su soberanía.